Bueno, lo que yo quiero, de lo que voy a hablar hoy, que el título no era muy específico porque lo envié además hace algún tiempo y no quise especificar porque no sabía bien por dónde lo iba a plantear. Pertenece en realidad, bueno, pues un interés investigador que llevo desde hace tiempo de forjar una cuestión quizá más histórica que puramente contemporánea, aunque tiene desde luego un legado o un recorrido que nos interpela todavía hoy, ¿no? Y este proyecto o este interés investigador tiene que ver con cómo se forja eh, cómo se forja en un determinado momento eh, el canon, o si queremos la tópica, de eso que se llama modernidad, que en la historiografía del siglo XIX, y en concreto en la que yo voy a abundar, más bien se le llama civilización moderna. Se le llama civilización moderna en general, ¿no? Tiempos modernos, civilización moderna. Más que modernidad, bueno, modernidad es un sustantivo ya mucho más elaborado y mucho más contemporáneo, ¿no? Y curiosamente, no, digamos que un punto ciego de esta historiografía, que tiene, ya lo anuncio, tiene muchos sesgos, ¿no? O tiene bastantes sesgos, ¿no? Que son bastante evidentes también. Pero uno de los puntos ciegos es justamente que el capitalismo, por ejemplo, no constituye un elemento importante visible en eso que ellos entienden como civilización moderna. Quiero explicar también esto, digamos que de los tres términos que yo voy a abordar, ¿no? Que son reforma protestante y civilización moderna o modernidad, pero entendida como civilización moderna, y revolución, pues bueno, el primero no hay que aclararlo, y estos dos sí, ¿no? Estos otros dos sí, porque por revolución lo que entienden estos autores siempre es el hecho, ¿no? El gran hecho de la Revolución Francesa, ¿no? También hacen referencia a la revolución inglesa, a la gloriosa, y a la revolución americana. Pero fundamentalmente ellos en lo que están pendientes es justamente la revolución francesa. Y este es probablemente mi mayor interés. El hecho de que los tres autores, bueno, que voy a abordar en este caso, la historiografía que voy a abordar en este caso, que es la historiografía francesa, con tres autores, Charles de Villers, por un lado, el menos conocido, es el menos conocido, pero el que ha dedicado un ensayo sistemático a esta cuestión de la reforma, la ilustración, la modernidad y la revolución. Eso por un lado. Por otro lado, Guizot, ¿no? Que es el más conocido, sin duda, y que también en su historia universal se preocupa, ¿no? Se preocupa fundamentalmente, también en otro texto, Meditaciones sobre la religión, ¿no? En otro texto, se preocupa de esta vinculación. Y el tercero, si me da tiempo, que tampoco quiero agotarles a ustedes, no sé si me dará tiempo, que sería Michelet, Jules Michelet, que también, ¿no? También aborda esta cuestión de la revolución y la reforma, sobre todo en aquellos capítulos de su historia de Francia y su historia universal, en los que se ocupa del Renacimiento y de la Reforma, precisamente, ¿no? Hay capítulos que dedica expresamente a la Reforma. Bueno, ¿qué es lo que me llama la atención de esto? ¿Y por qué lo traigo aquí? Porque los tres son, digamos, tres autores que van a contribuir muy claramente a la elaboración de una tópica muy fuerte que nos llega hasta hoy.
esa tópica fuerte que nos llega hasta hoy, es que existe una estrecha vinculación entre reforma, modernidad, revolución. Entre reforma y revolución es un poquito, vamos a decirlo así, más polémica o más ambigua, pero entre reforma y modernidad, o tiempos modernos, o civilización moderna, pues forma parte de la tópica. Entendiendo por civilización moderna lo que ellos entienden, que es fundamentalmente un ideal ilustrado, o incluso post-ilustrado ya, porque estamos en el siglo XIX, en el que los elementos de esa modernidad, pues, ¿cuáles son? El progreso, la idea de progreso, que algunos elaboran, otros menos, ¿no? La idea de progreso, la idea de civilización que avanza hacia también un avance por ser redundante, de las ciencias, de la economía, de cierta prosperidad, y sobre todo ellos lo ven de una forma negativa, ¿no? De una forma negativa como un dejar atrás pues elementos como el fanatismo, el despotismo político, el fanatismo religioso, la ignorancia cultural y educativa, y también la pobreza, la miseria, la decadencia social, ¿no? Bueno, pues esto, ¿y por qué me interesa justamente estos tres autores? Porque los tres autores tienen que dar cuenta de las anomalías que se producen al crear su tópica, ¿no? La primera anomalía que se produce, y la más evidente, de la que aquí me voy a ocupar más, es la que tiene que ver con el hecho de que, al fin y al cabo, los tres tienen que explicar por qué la revolución y la ilustración han tenido tanto éxito en una Francia que es católica, en realidad, y que, aunque ha tolerado durante un tiempo, evidentemente, a los hugonotes, finalmente ha acabado expulsándolos y persiguiéndolos. Entonces, ellos tienen que explicar esto, ¿no? Tienen que dar cuenta de esto que parece una anomalía. También de otra anomalía, en el caso, sobre todo, de Charles de Villers, que es el que se ocupa de ello, que es cómo es posible que algunos de los autores más importantes de la modernidad, Descartes fundamentalmente, cómo es posible que proceda de un ambiente católico, por no entrar en otros que serían también importantes para la modernidad, como ahora referiré, pero también Galileo o Copérnico, ¿no? Entonces ellos tienen que elaborar su canon intentando explicar vamos a decir, estos elementos que distorsionan un poco su discurso, o por lo menos les plantean algún tipo de desafío, ¿no? El referente polémico, además, para ellos, al que tienen que responder, es no Charles de Villers, que es anterior a la intervención de Hegel, pero los otros dos, digamos, son posteriores o coetáneos con Hegel, y lo que va diciendo Hegel de alguna manera es algo que es bien conocido, y este referente polémico es, sí, reforma es modernidad, Descartes, incluso, dice Descartes, no es posible, seguramente, sin Lutero. Lo que ha hecho posible a Descartes, aunque sea católico, es Lutero, ¿no? Es verdad, en Descartes estamos ya en casa, en el sentido de los modernos nos sentimos ya en casa. Pero el elemento más importante, la reforma, es una cosa mucho más profunda que eso que los franceses llaman revolución. Y que no siendo más que una revolución política, es una revolución en realidad superficial de las cosas, un cambio superficial de las cosas que no alcanzará su verdadero sentido o su verdadero cumplimiento si no hay antes una reforma religiosa, que es lo que configura casi la vida del espíritu de los hombres, ¿no? Y en ese sentido, esta historiografía francesa, ¿no?, que defiende en los tres, en este caso, ¿no?, y es una posición bastante mayoritaria, entre la historiografía en mundo protestante, desde luego, pero también en la historiografía en mundo católico, ahora diré algo sobre esto también,
pues tienen que responder a estas pequeñas anomalías. Bueno, y decía, muy interesante es el hecho de que esta conexión profunda entre reforma y civilización moderna que estos autores defienden es de alguna manera aceptada también por los autores católicos. Es aceptada de una forma negativa, pero es aceptada por los autores, por gran parte de los autores católicos que entienden, que van a entender que existe una vinculación, en efecto, y muy negativa, claro, entre herejía protestante, si se quiere, o reforma protestante, y revolución. Y también entre algunos de los efectos más negativos de la Ilustración, como son el deísmo, el naturalismo, el ateísmo, al fin y al cabo, ¿no? Todos estos elementos, hay una perspectiva católica que tiende también a enlazarlos y aceptarlos, ¿no? Y lo que quiero mostrar es cómo algunos de estos autores, vuelvo a la historiografía francesa, como Guizot, sin embargo, apuesta mucho más que los autores católicos, por ejemplo, por que existe una vinculación también entre catolicismo y modernidad, y que el catolicismo también es una parte importante de la modernidad, a pesar de que para él también la reforma está intrínsecamente unida, como digo, a la civilización moderna. Bueno, empiezo con Charles de Villers, entonces. El título de su obra fundamental en este caso es El ensayo sobre el espíritu e influencia de la reforma de Lutero. Fijaos, ensayo sobre el espíritu e influencia de la reforma de Lutero. Es un trabajo que es una especie de historia en la que se mezcla sociología especulativa con una sociología empírica, pero muy rudimentaria, como creo que podré explicar. Y en realidad, por lo que él es de extracción y de ambiente católico, de ambiente católico, por tanto, no podemos decir que no, bueno, es posible, tiene que escapar a Alemania, tiene que marcharse a Alemania por los problemas de la Revolución, pero bueno, por lo que es conocido realmente es por su contacto con Kant, del que se declara discípulo, y por ser uno de las personas que difunden el pensamiento de Kant en Francia, más conocidos, y de hecho traduce algunas obras y sobre todo escribe algunos ensayos sobre la importancia de Kant, que para él es absolutamente definitoria. Bueno, pues empiezo entonces con Charles de Villers. El segundo texto, si me da tiempo, será La historia de la civilización de Europa, que es de 1828, y Las meditaciones sobre la esencia de la religión, que está escrito nada más y nada menos que 40 años después, en 1868, o publicado al menos. Y por último, si puedo, La introducción a la historia universal, que es de 1831, y Su historia de Francia, que es de 1855. Como veis, prácticamente todos estos trabajos son de la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice Charles de Villers? Tiene una vida interesante, es un personaje que es capitán de artillería, luego, como digo, escapa a Alemania porque escribe un pequeño ensayo sobre la libertad, un pequeño panfleto sobre la libertad, y es amenazado por los radicales franceses. Bueno, tiene que escapar, ¿no? Pero luego acaba en la universidad, acaba siendo profesor de universidad, enseñando literatura francesa, cultura francesa. Y como digo, sobre todo, él se considera un discípulo de Kant, ¿no? Bueno, y así consta, ¿no? Él dice, por ejemplo, ¿cómo entiende él la historia? Bueno, pues lo primero ¿cómo entiende él cuál es su posición de partida? Pues una comprensión muy positiva de la civilización moderna, entendida como progreso, como uno de los pasos fundamentales del progreso histórico, ¿no? Tiene también una concepción optimista e ilustrada sobre la filosofía de la historia, sobre a dónde nos lleva todo esto, que es, como digo, a un continuo progreso, ¿no?
Y tiene una visión también muy sesgada y muy típica, tópica, digamos, sobre cuándo empieza esto, porque él lo sitúa con el Renacimiento y lo opone a la oscuridad de la Edad Media, que es una cosa que resulta reduccionista, un poco sesgada. Y de hecho, su texto muchas veces, si de algo peca, es porque a veces es enormemente reduccionista, ¿no? Muy generaliza demasiado y a veces de una manera un poco superficial, ¿no? Bueno, el primer punto, reforma y revolución son dos términos en realidad sinónimos. Este es el primer punto de este ensayo de Charles de Villers. En realidad, aquí dice estas frases que quedan, que digamos que a mí son las que más me llaman la atención. Él dice, ¿la historia en realidad qué es? La historia es la historia de las revoluciones. Es la historia de las revoluciones y de las revoluciones y las reformas, que son lo mismo. Y lo único que se diferencian, las reformas y las revoluciones, ¿no? Es en que una tiene... Las reformas tienen tiempos más largos y las revoluciones proceden con tiempos más cortos, ¿no? Es prácticamente la única diferencia. Por ejemplo, para él, Moisés es un revolucionario, Jesús es un revolucionario, Mahoma, son todos ellos revolucionarios, ¿no? O grandes reformadores, si se quiere. Esto es un poco como vemos, o como quería comentaros, su punto de partida. Por tanto, ya hay una continuidad. No hay mucha diferencia entre lo que hizo Lutero y lo que se ha hecho en Francia, porque Reforma y Revolución pertenecen a un mismo pertenecen a un mismo espíritu, ¿no? Que es el cambio de la realidad, el intentar construir cosas nuevas, ¿no? Bien, luego además, cuando él intenta explicar las reformas, mezcla cuando intenta explicar la reforma religiosa, y en concreto la reforma protestante y las reformas en general, mezcla una especie de concepción kantiana con un cierto naturalismo. Por un lado, con Kant él dice la religión no es otra cosa que la proyección en la divinidad de las leyes morales que están en el corazón de los hombres, una alienación, una especie de alienación, objetivación en la divinidad de las leyes morales, dice él. Pero estas, y aquí es donde viene el naturalismo, estas religiones van con su paso por la historia, en su curso histórico, van añadiendo elementos extraños. Estos elementos extraños al final acaban deformándolas, acaban desviándolas. Y esto es lo que él cree que ha sucedido a la altura del Renacimiento. La religión viene ya, la religión cristiana viene ya con tales agregaciones, con tales elementos extraños incorporados, que su elemento fundamental, ¿no? Su espíritu está totalmente ya sepultado prácticamente, ¿no? Y de hecho, lo que él dice es que la religión católica en estos momentos, el momento en el que él vive, es prácticamente ya una religión deformada, ¿no? Y por eso la única forma de ser cristiano, cree él, ateniéndose al espíritu del cristianismo, es para él ya la que adoptan los reformados, ¿no? Y desde este punto de vista hay un naturalismo en el sentido de que los tiempos modernos, que son los tiempos del Renacimiento, han supuesto una gran reforma de todas las áreas de la vida, ¿no? Y así cito textualmente, de una forma casi natural, cito textualmente, dice Villers, la reforma es un producto necesario al nuevo siglo, una manifestación del nuevo espíritu. Lo que Dante y Petrarca fueron para la poesía, Miguel Ángel y Rafael para las artes pictóricas, Bacon y Descartes para la filosofía, Copérnico y Galileo para la astronomía, Colón y Vasco de Gama para la geografía, Lutero lo fue para la religión. O sea que hay un naturalismo histórico, ¿no? Una especie de historicismo que naturaliza el hecho de la reforma como un descubrimiento histórico que tenía que llegar, ¿no? Bien, como decía, luego, por supuesto,
acabo de decir que reforma y revolución son sinónimos. En el caso de la reforma protestante luterana y la revolución francesa, él dice la única diferencia, ¿no?, es que en un caso es religión y en el otro caso es política. Pero hay una continuidad. De hecho, viene a decir, en el caso de la reforma se trata de la lucha por la independencia de las opiniones religiosas y la libertad de conciencia. En el caso de la Revolución Francesa es la lucha por los derechos civiles y políticos, pero son una lucha con el mismo espíritu, prácticamente. Por otro lado, esta reforma y esta revolución tienen un linaje histórico, por decirlo así, hay entre ellas una continuidad histórica en la medida en que que fue posible gracias al desarrollo del humanismo, por un lado, de la hermenéutica, por ejemplo, curiosamente cita la hermenéutica, el humanismo, gracias fundamentalmente a la Ilustración. Gracias a la Ilustración, que es el vaso comunicante entre reforma, digámoslo así, y revolución, ¿no? Y por ilustración aquí, como vaso comunicante, se refiere casi a la ilustración material, el desarrollo de la ciencia, la imprenta, la libertad de prensa, la libertad de la opinión pública, todo este tipo de cosas, ¿no?, que fue avanzando durante la Ilustración o exigiéndose, es el vaso comunicante históricamente hablando, entre reforma y revolución. Y hay otra cosa que llama la atención y que todos estos autores comparten, y es que parte del éxito de la reforma se debe a que no tenía componentes políticos fundamentales. Si hacemos abstracción de un elemento nacionalista alemán, ¿no?, que había, o germánico, del espíritu germánico, en todo lo demás la reforma fue un movimiento flexible desde el punto de vista político, que no tenía un encauzamiento político, un perfil político definido, y eso es lo que hizo, dice Villers, que se pudieran adherir a la reforma hombres y súbditos de príncipes, de reyes, de repúblicas, ciudadanos de repúblicas de cualquier género, ¿no? Bien, vamos con la primera paradoja, Francia. Si hay esta continuidad, ¿cómo podemos explicar entonces el hecho de que los hugonotes terminaran siendo expulsados de Francia, cómo fracasara, digamos, la reforma en Francia, en cierto modo? ¿Cómo podemos explicar también que Francia sea un país católico donde se ha dado la revolución? Bueno, lo que dice Villers es muy poco. Dice, el espíritu hugonote y el derecho de resistencia persistió en Francia, pese a ser expulsado. Y se difundió, dice él, en los parlamentos. Se difundió en los parlamentos, no en las cortes, sino en los parlamentos, que son los tribunales de justicia fundamentales franceses, ¿no?, donde, dice él, fructificó un cierto espíritu republicano y de oposición ante el poder de la corte, ante el poder monárquico. Y fue precisamente esta voluntad de libertad y espíritu republicano el que posteriormente cristalizó en la Revolución Francesa, de tal manera que él piensa que, ya veremos que Guizot tiene una visión mucho más matizada de esto, o completa esto de otra forma. Él piensa que efectivamente el espíritu hugonote persistió de alguna forma. Bueno, y en relación con la Ilustración, ¿no?, aquí y su relación con la reforma, como ya digo, vaso comunicante que permite la transición de reforma a revolución, aquí Villers tira todos los tópicos que se manejan en la época y que llegan hasta hoy, ¿no? Primero, este no es tanto un tópico, sino es una realidad. Los países protestantes fueron adoptando con diversas velocidades la libertad de prensa, la tolerancia confesional y a veces también la libertad de culto, la libertad de pensamiento, ¿no? Y eso fue lo que fomentó decisivamente el progreso de las luces. Cree que esto es lo fundamental, el trabajo de la reforma, que es verdad que al principio, lo recalca mucho, la primera generación
la Reforma o de la primera generación protestante fue tan fanática o más que la católica, seguramente, o tan inflexible o más que la católica en relación con la persecución del error, de la herejía, de la disidencia. Pero esto cambió muy rápidamente y en la segunda, tercera generación, cuarta generación, depende de los casos y de los lugares, vemos cómo se va imponiendo un cierto espíritu de tolerancia y de libertad de pensamiento y sobre todo libertad de culto, ¿no? También. Y claro, yo recuerdo, él no lo cita, pero aquí siempre me acuerdo de que recuerda mucho a la Areopagita de Milton, ¿no? En el Parlamento, cuando él defiende la libertad de imprenta y siempre me acuerdo de esta idea, de esta anécdota que dice, que les dice a los miembros de las Cortes, les dice, hombre, la libertad de imprenta de la censura previa, como protestantes, la debemos absolutamente asumir. Ya no solo como ingleses, sino como protestantes, pero no estamos en Sevilla. Dice esto, no estamos en Sevilla, estamos en Londres, ¿no? Eso siempre me ha llamado la atención, acordarse de Sevilla para decir esto, ¿no? Para decir esto. Bueno, en fin, kantiano, digamos, con un sesgo kantiano y que le hace ver a Kant en todas partes. Él identifica el libre examen protestante con el concepto de ilustración de Kant, ¿no? Con el concepto de ilustración, con el atrévete a saber, ¿no? De Kant. Es curioso esto y lo dice continuamente. La Iglesia protestante, cito literal, la Iglesia protestante dice, examina y no te sometas más que a tu convicción. Por el contrario, el catolicismo romano repite, sométete a la autoridad sin examen. Y aquí viene lo importante, porque yo tengo la sensación, y es lo más interesante de Charles de Villers, y es que a pesar de los sesgos y de los tópicos, lo que él busca no es ninguna verdad teológica. Él no compara teológicamente, en realidad, protestantismo y catolicismo, sino lo que busca son las consecuencias, vamos a decir, sociológicas de la teología protestante y de la teología católica, ¿no? Y así se nos dice, claro, estos dos espíritus, el protestante y el católico, tienen consecuencias incalculables. El primero, el protestantismo, tiende a producir hombres libres, dueños de sí mismos, activos y laboriosos. El catolicismo fomenta al esclavo en su conciencia, que se ve degradado a mero espectador de los poderes que le superan, la autoridad, debilitando sus facultades y su dignidad. Su conclusión así tiene un sesgo proléctico. Cito, la reforma no es otra cosa que el proceso por el que la razón se declara emancipada y liberada del yugo de la autoridad arbitraria. Efecto lógico del renacimiento de la luz. Reforma, casi prácticamente está definiendo la reforma como la ilustración. Bueno, cosa interesante también, por el aspecto sociológico y no teológico, a la crítica que se hace a la reforma de las luchas intestinas, de la variación de sectas, de las peleas, los conflictos entre las propias sectas, ¿no? Para Villers, en cambio, esta controversia doctrinal acabó difundiendo y permitiendo la libre discusión de los dogmas religiosos. De tal forma que todos los países protestantes, unos más tempranos y otros más tardes, como ya hemos dicho, transitaron desde la polémica y la persecución al principio hacia la tolerancia y la aceptación de la libertad de pensamiento y la libertad por lo menos de confesión religiosa. Por eso digo que lo que está adoptando aquí es una perspectiva no de la verdad teológica, sino de las consecuencias sociológicas de una determinada teología, ¿no? Por último, claro, aquí el Villers más que tiene más difícil el asunto es explicar, ¿no? Cómo es posible entonces, ¿no? ¿Qué hay que hacer si modernidad se identifica o tiempos modernos con reforma e ilustración? ¿Qué se puede hacer con toda la filosofía católica que se ha producido en el ámbito católico, también la ciencia, ¿no? Y ahí, claro,
él se mete mucho se mete mucho en el terreno filosófico. Solo el protestantismo ha producido, o el protestantismo es el que ha producido filosofía moderna por antonomasia. Y claro, él cita, ¿no? Él cita, dice, Bacon, Locke, Hume, Leibniz, Wolff, héroes de la modernidad filosófica, son todos protestantes. Y por supuesto Kant, que es el más importante para él. Pero claro, deja sin mencionar toda una serie de autores. Bueno, es curioso porque dice, y lo que ha hecho el catolicismo, lo más brillante del catolicismo, ¿de dónde viene? Viene, dice él, de la jesuítica, por un lado, y de los jansenistas, por otro. Ahora bien, la jesuítica, ¿qué es? Es una respuesta a la Reforma. Y por consiguiente, podemos decir que la Reforma ha causado también indirectamente el jesuitismo, ¿no? ¿Y los jansenistas qué son? Son católicos casi protestantes. Entonces, también ahí podemos decir que el protestantismo ha influido sobre ellos. Y por tanto, el origen de esta brillantez católica en terreno especulativo y filosófico también está en la Reforma, ¿no? Como veis, es una cosa un poco graciosa, en cuanto a que, claro, con este procedimiento es imposible errar, ¿no? Pero también, por otro lado, sí cita a algunos autores católicos, estos prácticamente no los cita, pero algunos autores católicos de los que quiere hablar, ¿no? Bodino, Montaigne, Galileo, Malebranche, Pascal. Todos ellos, dice, tienen un rasgo en común, y es que o son desviaciones de la cultura católica o autores independientes totalmente de la cultura católica. Por consiguiente, ya estamos otra vez, o sea, no concede que el catolicismo haya podido, ¿veis?, introducir elementos de modernidad filosófica, reflexiva en la historia, ¿no? Y le queda Descartes. Y aquí es el gran problema de que sea el único al que dedica unas cuantas páginas. Obsérvese que estos autores católicos son desviaciones o independientes de la cultura católica. Podríamos decir lo mismo con los protestantes. Muchos de ellos son desviaciones o independientes de la cultura protestante. Entonces, no se dice gran cosa con eso. Pero en el caso de Descartes es más divertido, si se me permite la expresión, porque él dice, bueno, sí, Descartes era católico, pero ¿dónde triunfó? En los Países Bajos, fundamentalmente. Por consiguiente, aquí estamos. ¿Y eso demuestra? ¿Eso qué demuestra? Demuestra que entre los calvinistas holandeses, Descartes era perfectamente utilizable. Era perfectamente adecuado. Y lo que indica que su catolicismo es lo menos importante. El catolicismo es lo menos importante de Descartes como aportación a la modernidad. Bueno, podría seguir. Habla de la historiografía. Los historiadores más importantes, dicen, son todos protestantes. Habla de los científicos, son todos, menos si quitamos a Galileo, claro, quitar a Galileo, si quitamos a Galileo, todos son protestantes. Y luego también de la administración y de la universidad. Esto de la universidad hace, por cierto, referencia a España. Dice, hay una frase, estas frases que son para fijar, ¿no? Dice, existe más variedad de ilustración en una sola universidad alemana que en todas las universidades españolas juntas. Dice, que se vuelve a acordar de España, ¿no? En una sola universidad alemana hay más diversidad de opciones filosóficas que en toda la universidad española. Y claro, está pensando desde la Ciudad de México hasta Santiago de Compostela, ¿no? O sea, así. Bueno, solo hay una cosa que concede al catolicismo, Charles de Villers, y aquí no tiene más remedio que, vamos a decir, ceder, no tiene más remedio que ceder, y es el arte, la literatura, las bellas artes. Es verdad, el catolicismo es igual o superior, dice, superior a la cultura protestante. Pero claro, aquí también, ¿veis? El catolicismo ha producido obras sensuales, amorosas, libertinas, de las cuales no hay parangón en el lado protestante. Pero la filosofía del arte y la estética es protestante. O sea,
Sí, los católicos han producido literatura, arte estupenda, pero, sin embargo, ¿no? La filosofía del arte es protestante. Termino. Hay una última cosa que es quizá la más grosera de Wilders, que es, él dice, en economía no hay más que ver quiénes son los países prósperos de Europa, quiénes son los países que van hacia arriba. Pero dice una cosa que es, digamos, que es chocante, ¿no? Dice, viajando por Alemania o Suiza, puede diferenciarse a simple vista si estamos ante un pueblo católico o protestante, por Suiza o Alemania. Si el caminante se encuentra ante aldeas embarradas y miserables, con los campos desatendidos, los campesinos tristes, embrutecidos y medio mendigos, se arriesga poco en conjeturar que se halla en territorio católico. Si por el contrario se topa con limpieza, laboriosidad, orden, puede apostar que está en territorio calvinista, anabaptista o menonita. Esto y claro, ¿de dónde saca él estos datos? De sus viajes, de lo que le cuentan. Es una cosa... esta pretensión un poco empírica de dar una base empírica a su argumentación, pues es un poco grosera, voy a decirlo así, ¿no? Bueno, termino con esto y voy a ir muy rápidamente a Guizot un par de cosas que me interesan de él, ¿no? Claro, lo primero, lo que me interesa de él es un análisis mucho más sofisticado, digamos. Quizá también igual de sesgado, pero sofisticado. Muy eurocentrista. Muy eurocentrista. Su punto de partida es que la diferencia de Europa, en este gran texto, ¿no? En realidad, ¿no? De la civilización europea, la diferencia de Europa con respecto de otras civilizaciones, él habla de hay muchas civilizaciones y la historia tiene que ser la historia de las civilizaciones, es decir, lo que los hombres hacen, lo que la humanidad hace en diferentes lugares, en diferentes tiempos. La gran diferencia entre la civilización europea y el resto es el pluralismo, la libertad, dice. Y esto se lo debe la civilización europea, esto es un discurso todavía muy pregnante, se lo debe al cristianismo. Se lo debe al cristianismo. Porque efectivamente el cristianismo introduce unos elementos que son absolutamente novedosos en la historia de las civilizaciones, ¿no? La historia de las civilizaciones. De acuerdo. Bien, cito. Mientras que en las demás civilizaciones la dominación exclusiva, o al menos la preponderancia exclusiva de un solo principio, de una forma única, ha sido una causa de tiranía, ¿no? De tiranía. Casi aquí Weber diría de jaula de hierro. En la moderna Europa, la diversidad de los elementos del orden social, la imposibilidad de excluirse unos a otros, ha engendrado la libertad que hoy reina. Es decir, el pluralismo engendrado es la que ha causado la libertad. ¿Y por qué? ¿Por qué esta relación con el cristianismo? ¿Por qué esta relación con el cristianismo? Bueno, para empezar, y muy fundamental, y lo más importante, la separación, y él lo compara, por ejemplo, con el mundo islámico, pero también con el mundo clásico, la separación Estado-religión. Y esta separación, para Guizot, es operada por el cristianismo. Esta separación es crucial, absolutamente crucial, porque no permite a ninguno de los dos elementos dominar completamente la esfera de la realidad. Y esto permite ya una división interna que va a engendrar otras muchas divisiones, ¿no? Por ejemplo, en sus meditaciones a la religión cristiana, él está en contra de los que dicen que el cristianismo es contrario al progreso de la libertad y la igualdad, ¿no? Y lo que viene a decir es la defensa de la libertad en los primeros que se da y que
tal y como lo entendemos en Europa, es justamente los primeros cristianos, que son los primeros que ejercen una gran resistencia al poder y a la opresión, en el ámbito al menos de la religión, ¿no? En el ámbito de la cultura religiosa, ¿no? Incluso la iglesia medieval, y aquí es totalmente diferente con Villers, que cree que el medievo son las sombras, incluso la iglesia medieval introduce un montón de elementos positivos a la civilización europea. Por ejemplo, el bautismo, que es la puerta de entrada a una igualdad que rompe con la sociedad clasista natural, del mundo clásico, ¿no? Por ejemplo, el progresivo rechazo de la esclavitud por parte de la cultura cristiana, ¿no? Por ejemplo, lo más importante, la Iglesia introduce durante el medievo el principio de la meritocracia. Solo en la Iglesia medieval, en la Iglesia cristiana medieval, la meritocracia permite, o por lo menos hay un elemento de meritocracia que es fundamental en la cultura occidental. Y sobre todo gracias al celibato. Gracias al celibato, porque el celibato, lo que impone el celibato para Villers, que aquí hace, yo creo, de sociólogo sofisticado, él dice, el celibato impide la lógica de las castas, las lógicas de las castas, porque el carisma no lo puedes heredar. El carisma no lo puedes heredar. Y por tanto rompe el inmovilismo de la sociedad de castas. Este celibato que además se acompaña con, como digo, con una meritocracia interna dentro de la Iglesia. Y por otro lado dice algo, también es una de estas frases que se quedan en la memoria, ¿no? Dice, frente a la visión estacionaria que tienen algunos, la Iglesia no ha hecho otra cosa que moverse y progresar. La Iglesia no ha hecho otra cosa que moverse y progresar. Es ella la impulsora del progreso. Porque con lo que siempre se ha tenido que enfrentar, en realidad, en cierto modo, ¿no? Y hasta un cierto punto, porque con lo que siempre se ha tenido que enfrentar es con una sociedad de castas inmovilista, que es lo propio de las sociedades de castas, que es inmovilista. Bueno, además de esto, la elección del inferior por el superior, ¿no? Perdón, al revés, la elección primitiva del superior por el inferior introduce un elemento también democrático en la Iglesia, o la elección colegiada introduce un elemento de igualdad que luego se va a ir perdiendo y que se va a cortocircuitar, como también a veces, como la Iglesia va a desarrollar otros elementos que cortocircuitan esta contribución a la civilización. Por ejemplo, evidentemente la obediencia doctrinal contra el examen, digamos, contra el examen propio, ¿no? De conciencia, y por supuesto las tendencias teocráticas, ¿no? Las tendencias teocráticas. Bueno, en todo caso, una cosa es la civilización, otra cosa es la civilización moderna. Él cree que la civilización moderna no hubiera sido posible sin la civilización cristiana occidental. Pero la civilización moderna añade nuevos elementos, evidentemente. Y, claro, él cree que la modernidad ya está en este canon que tenemos nosotros. La modernidad es desde el Renacimiento, empieza en el Renacimiento, de hecho empieza en Lutero, para él, empieza en Lutero, y digamos es un tiempo de transición entre Lutero y la Paz de Westfalia, ¿no? La Paz de Westfalia, que significa además una cosa, significa el reconocimiento la Paz de Westfalia significa el reconocimiento de católicos y protestantes, el reconocimiento mutuo de protestantes y católicos, ¿no? Pero de todos los elementos que hay en ese tramo, desde el humanismo hasta la Paz de Westfalia, ¿no? Desde el inicio o desde la reforma de Lutero hasta la Paz de Westfalia, el más importante y más preponderante, sin duda alguna, para él es la reforma. Es la reforma porque, porque la reforma introduce una aspiración de libertad renovada como nunca se había dado desde la Iglesia primitiva. Y en ese sentido da un impulso a esa civilización europea general muy importante. Termino. Las paradojas. Voy a dar dos. Francia, solo esta. Francia, ¿cómo explica Guizot? No voy a hablar de Michelet, que también lo explica esto, pero Guizot, ¿cómo explica que en Francia se haya dado
la revolución, si para él también revolución y reforma son prácticamente idénticas, o son muy parecidas, son muy semejantes, ¿no? Eso uno, y dos, con eso termino, el catolicismo y la civilización. ¿Cuál es la cuestión del catolicismo y la civilización? A mí me parece muy rescatable lo que dice Guizot a esas alturas del siglo XIX, ¿no? Francia, bueno, solo diré que el fenómeno hugonote, para Guizot, que sabéis que su padre murió en la guillotina y él se escapó a Ginebra, o sea que conoce muy bien, y es de familia hugonote, él sí es de familia calvinista, conoce muy bien el tema. Y él dice, en realidad, lo que produjo este conflicto, estas guerras de religión en Francia, fue una continua discusión sin precedentes en la historia de Francia. Es decir, miles de polemistas a lo largo del tiempo, miles de panfletos. Y ese es el caldo de cultivo de la Revolución Francesa. Es esa continua polémica en la calle, continua polémica pública, el caldo de cultivo de la Revolución Francesa, ¿no? Y por eso no hay, os leo una cita, simplemente durante ese largo espacio de tiempo, que son las guerras de religión, escribió, discutió, provocó a sus adversarios a escribir el calvinismo, a discutir con ellas. Solo este hecho, esta guerra de panfletos, de conferencias entre las antiguas y las nuevas opiniones, difundió en Francia una libertad mucho más real, mucho más activa de lo que se cree ordinariamente. Libertad que redundó en provecho de la ciencia, de la moralidad, de la ilustración, podríamos decir, eso no lo dice él, ¿no? Bueno, catolicismo, y con esto acabo, porque quiero dejaros que digáis la vuestra y no quiero insistir en esto, ¿no? Algo muy interesante, ¿no? Que dice, él ya no lo dice en la historia, sino en las meditaciones. Primero, hay en Guizot un reconocimiento del catolicismo, sobre todo del catolicismo francés, que ha demostrado su espíritu de libertad, por ejemplo, frente a las presiones de la Revolución Francesa. Y eso él lo valora muy positivamente, ¿no? Dice, sí, la Revolución Francesa ha traído muchas libertades, pero también ha traído sus persecuciones. Y en este caso los perseguidos fueron, por ejemplo, también los católicos, ¿no? Con una persecución casi inquisitorial. Y por último, algo que dice que es muy curioso a estas alturas, ¿no? Es verdad que estamos en 1864, son momentos en los que la Iglesia tiene la Iglesia católica tiene una posición muy anticivilización moderna, ¿no? Muy anticivilización moderna. Pero él dice, y cito, y con esto acabo, el esfuerzo de conciliación entre la sociedad moderna y el catolicismo está mucho más avanzado de lo que creen aquellos que todavía lo rechazan o se resisten. Y seguramente lo veremos pronto. Ya ve que hay elementos, igual que ha visto que hay elementos de la Iglesia medieval que han sido fundamentales. Esta es la diferencia con una visión menos sofisticada. Él ve en la Iglesia medieval elementos fundamentales que tienen que ver con la civilización moderna y que van a fructificar después. También ve, y en esto es un poco profeta, no sé, él ve que el catolicismo va también a una convergencia con la civilización moderna. No sé, no encuentro no aporta ningún dato de por qué esto va a ser así, pero es algo que él percibe, o que intuye, ¿no? Y bueno, nada más, lo dejo aquí, porque si no, no me quiero alargar más y me quedo sin hablar de Michelet. Minutos todavía, pero bueno, si quiere. Tenemos unos minutos si quiere todavía. No, yo casi prefiero que hablen los presentes o que digan lo que quieran. Bueno.